Piensen por un momento en las personas que tienen autoridad. Si usted piensa en personas que tienen autoridad, por ejemplo, acabamos de estar orando por funcionarios públicos. Ellos tienen autoridad porque están ejerciendo un llamado, porque están ejerciendo una función. Los policías tienen autoridad obviamente, por ser policías. De igual manera los jueces. Y vemos entonces que en esos casos la autoridad está relacionada con la investidura que estas personas tienen. Pero también, hermanos, hay otro tipo de autoridad que puede estar relacionada con la filiación. Y esto es más común cuando pensamos, por ejemplo, en las monarquías. En una monarquía, ¿los príncipes tienen autoridad? Sí. ¿Y tienen autoridad por qué? Por el hecho de ser los príncipes, por tener una afiliación con el rey. Hoy en día quizás ya no es tan común para nosotros las monarquías, pero hoy en día un ejemplo contextual podría ser en las empresas familiares. ¿Ha trabajado usted en alguna empresa familiar en la que estén involucrados el dueño de la empresa y sus hijos? Y probablemente hayan otros gerentes a la par de los hijos del dueño. Pero seamos honestos, ¿habrá una diferencia entre el gerente que es el hijo a los demás gerentes? En muchos casos sí. En la mayoría de casos sí. Hermanos, cuando vemos nosotros y meditamos en el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos da o muestra una perspectiva específica en relación a Jesús. Algo que usted tiene que comprender es que cada vez que usted lea uno de los evangelios, cada uno de los evangelios tiene una perspectiva específica de Cristo y del evangelio. Si usted se ha preguntado por qué escribieron 3 evangelios, ¿verdad? En el caso de los sinópticos, y ahí se repiten historias, ¿por qué tanta repetición? ¿Será que algunos pueden pensar, y lo he mencionado antes, es que son visiones complementarias y en realidad más allá de eso es que Dios tiene una intención de mostrar algo a través de ese evangelio? Y una forma de saber cuál es la perspectiva de un evangelio es viendo cómo inicia el evangelio. Y cuando nosotros vemos el inicio del evangelio de Marcos, él comienza diciendo el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y eso nos dice mucho porque lo que nos dice es que Marcos va a mostrar a Jesús como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios, como aquel que es no un nombre cualquiera, sino es el Hijo de Dios. Y en el primer capítulo, si usted lee los primeros versículos, se va a dar cuenta cómo Marcos muestra testimonios de que quién es Jesús. Testimonios como las profecías que se fueron cumplidas en Cristo. Testimonios como el de Juan el Bautista. Testimonios como el del mismo Padre diciendo quién es Jesús. Y inclusive el testimonio de criaturas como Satanás y los ángeles caídos. Lo que nos ayuda a entender, hermanos, por qué Jesús tiene autoridad. Si Jesús es el Hijo de Dios, Jesús tiene autoridad. Y vamos a darnos cuenta cómo el Evangelio de Marcos nos muestra la autoridad que tiene Jesús. Jesús tiene autoridad para llamar discípulos. Jesús tiene la autoridad para enseñar. Jesús tiene la autoridad para expulsar demonios. Jesús tiene autoridad para sanar enfermos. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios. De hecho, en los primeros versículos vemos el ministerio de Jesús iniciando. Y quiero que me acompañe a leer, vamos a estar en esta mañana en el Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Y quiero que lea conmigo, de manera de introducción,
lo que dice del inicio del ministerio de Jesús en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Después que Juan había sido encarcelado, está hablando de Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. ¿En qué consistía la predicación del Evangelio de Dios? En un anuncio. Y Jesús empieza a anunciar: el tiempo se ha cumplido, decía Jesús, el reino de Dios se ha acercado, por lo tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es impresionante ver el mensaje de Jesús. El tiempo se ha cumplido. El tiempo de esperar a un rey se ha cumplido. El reino de Dios que ellos están esperando que sea inaugurado, ya está siendo inaugurado. ¿Y quién lo está inaugurando? Jesús. Jesús, que no es cualquiera. Jesús, que es el Hijo del Rey. Y el Hijo del Rey anuncia: el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Hermanos, porque Jesús es el Hijo de Dios, tiene autoridad. El título del sermón de esta mañana es: Él tiene autoridad. Y yo anhelo en mi corazón que nosotros tengamos convencimiento a la luz del texto que vamos a meditar, reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Y no solamente implica decir: sí, Jesús es el Hijo de Dios, sino que al reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, entonces reconozcamos que Él tiene autoridad y cada uno de nosotros se someta a su autoridad. Hermanos, el llamado de Dios para nosotros en esta mañana es a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y a someterse a su autoridad. Y vamos a comenzar la lectura en esta mañana en Marcos capítulo 1, versículo 16. Y vamos a leer hasta el versículo 34. Sé que hace un momento abrió su Biblia para leer el versículo 14 y 15, que es ese anuncio de el inicio del ministerio de Jesús, ese llamado a arrepentimiento y fe a través del Evangelio. Y Marcos continúa entonces diciendo lo siguiente en el versículo 16. Mientras caminaba, está hablando de Jesús, junto al mar de Galilea, vino Simón y Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: seguidme y yo haré que seáis pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, le siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Entraron en Capernaum, y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque las enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. He aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a causa de Simón y de Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella.
Jesús se le acercó y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó y ella le servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados, y toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. No dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era Él. Hermanos, es necesario reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, pero también es necesario someterse a su autoridad. Y el sermón en esta mañana quiero desarrollarlo a través de 2 puntos a la luz del texto. En primer lugar, veamos cómo el texto está testificando de quién es Jesús y por lo tanto por qué tiene autoridad y sobre qué tiene autoridad. Y en segundo lugar, quiero que meditemos en las implicaciones que eso tiene para nuestra vida hoy. Y vamos a comenzar en el primer punto. Jesús es el Hijo de Dios, y porque Jesús es el Hijo de Dios, entonces Él tiene autoridad. Marcos va a demostrar a través de cada uno de estos casos cómo Jesús ejerce su autoridad. Usted va a ver diferentes escenas que han sido recapituladas por Marcos con una intención. Y la intención es demostrar al lector que Jesús tiene autoridad. Y si Jesús tiene autoridad, esa es una evidencia que Él es el Hijo de Dios. Vemos entonces cómo de forma directa o indirecta se muestra la autoridad de Jesús en cada una de estas escenas. Vemos que la primera muestra de autoridad de Jesús es llamando a sus discípulos. Los que tenemos hijos adolescentes hemos experimentado, y si usted no tiene hijos adolescentes, yo le pido que recuerde cuando usted era un adolescente. En algún momento hay un aspecto que es difícil con los adolescentes, y ese aspecto, ¿cuál es? La obediencia. ¿Sí o no? Papás, no me dejen solos. Mamás, ¿sí? Dígalo pues, amén. Muchas veces hay argumentaciones, ¿verdad? Y ahí es donde sale el famoso, bueno, lo haces porque yo te lo digo y punto. Hay argumentaciones, hay valoraciones. Hijo, hace tal cosa, ¿pero por qué? No, yo creo que mejor deberíamos de hacer esto. De igual manera, las esposas a veces batallan con el tema del sometimiento a la autoridad del esposo. Y en general, hermanos, a los seres humanos nos cuesta obedecer. Pero vemos a Jesús que inicia su ministerio anunciando que el reino de Dios se ha acercado por cuanto el rey está ahí. Y ese anuncio nos dice entonces que Él va a comenzar a ejercer su función con la autoridad que Él tiene. Y como dicen por ahí, el que tiene autoridad no ruega. ¿Ya ha escuchado ese dicho? Y eso es lo que vemos con Jesús. Vemos que Jesús no se presenta con credenciales, con la partida de nacimiento, yo soy. Él ni siquiera pregunta, ¿tú crees quién soy yo? Él ejerce su autoridad. Él no contaba con el respaldo del Imperio Romano, él no era un funcionario público, él no había sido investido, él no contaba ni siquiera con la investidura de un movimiento religioso como los fariseos. Pero a pesar de esto, Jesús tiene autoridad. Y una de las formas en que lo muestra es precisamente llamando a sus discípulos. Y alguien podría preguntar, pastor, pero eso cómo, ¿qué autoridad hay ahí si lo llamó? Y es que a veces somos como muy simples en pensar o en leer las cosas que vemos en la Escritura. Quiero que vea de nuevo el versículo 17. Jesús llama a Simón y a Andrés, su hermano, y Jesús les dijo, seguidme, y yo haré que seáis pescadores de hombres. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos, hermanos? Como los adolescentes, cuando el adolescente se le declara a la jovencita y le dice, dame 5 días, lo voy a pensar. ¿Esa fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? Instantánea.
Dejaron las redes y le siguieron. Hermanos, pero esta respuesta es increíble. Yo le pido que piense por un momento en esta escena, que se imagine la escena. Llega un hombre con hombres que están en su labor de pesca, eran pescadores, y llega un hombre que no saben quién es, un hombre que no se presenta con ellos, un hombre que no da ninguna explicación, solo les dice, sígueme. Ponte tú en los zapatos de los discípulos. Viene un hombre que tú no conoces. El día en que tú estás en tu trabajo y te dice, vámonos. Hermanos, ¿quién de nosotros dejaría todo y le seguiría? Nadie. ¿Ven la autoridad de Jesús? A quien Jesús llama, esa persona no podrá resistirse. Porque Él tiene la autoridad, porque Él es el Hijo de Dios. La autoridad del Hijo de llamar a estos hombres y su respuesta inmediata nos hacen ver, no era por temor, no era por interés, ellos no sabían nada. Jesús no tuvo que darles argumentos. Si me sigues, te prometo que vas a recibir esto y mira, y te va a ir bien, ya vas a ver. ¿No vemos a un Jesús así? ¿No vemos a Jesús rogando para que le sigan? ¿No vemos a Jesús suplicando y como que fuera vendedor, tratando de lidiar con todas las objeciones? Es que, hermanos, el que tiene autoridad no ruega. Jesús les dijo, sígueme. Y esa autoridad Jesús la sigue ejerciendo hasta hoy. Y saben que no todos siguieron a Jesús. Pero si usted analiza los casos de los discípulos que siguieron a Jesús versus los discípulos que no siguieron a Jesús, ¿saben cuál es el punto? ¿Qué hace la diferencia? Que a unos Él los llamó y otros ellos querían. Y voy a darle un ejemplo que todos quizás recordamos, el joven rico, ¿se recuerda? En esa historia, si usted la recuerda, ¿quién se acercó a quién? El joven rico se acercó a Jesús. ¿Y qué le dijo? Yo he guardado la ley desde pequeño. ¿Qué tengo que hacer para seguirte? ¿Eso era verdad? Hermanos, es que para seguir a Jesús hay que pagar un precio. Y nosotros naturalmente no querremos pagar el precio. Un hombre natural no va a querer dejar sus redes, él va a querer seguir pescando y haciendo su vida. Pero aquellos a quienes Jesús llame no podrán resistirse. Y no importará el precio que tengan que pagar. Porque Jesús bastó con que le dijera qué implicaba seguirle. Es entregar la vida por él. Jesús sabía el valor que tenía en el corazón del hombre rico, su dinero. Una cosa te falta, ¿te recuerdan? Ve, entrega todo lo que tienes a los pobres y sígueme. Y dice la Biblia que el joven rico se puso muy triste en su corazón y se fue. Hermanos, Jesús tiene autoridad para llamar a quien Él quiere. Y a los que Él llama no podrán resistirse. Si tú estás dispuesto a entregarlo todo por Jesús, es porque seguramente Él te ha llamado. Porque es algo que humanamente no podemos comprender. No es comprensible que un hombre siga a otro sin saber quién es, sin saber para dónde van, sin saber qué va a hacer y entendiendo que tenían que dejar lo que tenían. Pero es que son cosas materiales y quizás ellos no eran apegados a lo material. Pero si usted recuerda más adelante, Jesús llama a otros 2 discípulos. Y ahí da un detalle, Marcos. Dice, dejando a su padre. Porque hermanos, muchas veces nos va a tocar dejar padre, madre, hijos, por seguirle a Él. Pero cuando Jesús te llama, no podrás resistirte, porque Él le tiene autoridad, porque Él es el Hijo de Dios. Quiero que veamos la siguiente escena.
Versículo 21, entraron en Capernaum y enseguida en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, ¿qué hizo? Comenzó a enseñar. Y los que estaban en la sinagoga escuchando las enseñanzas de Jesús se admiraban de su enseñanza. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es que, hermanos, él estaba enseñando de lo que él no solamente sabe, de lo que él es. Jesús estaba enseñándoles acerca de él. Y es que no podemos negar que la autoridad de Jesús en sus palabras, en su enseñanza, no venía únicamente, o más bien no venía de exposiciones extrafalarias teológicamente. De hecho, Jesús enseñaba con mucha sencillez, pero de una manera tan profunda, con tanta autoridad. ¿Pero por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. La palabra de Jesús tiene autoridad porque proviene de aquel que es Señor de todas las cosas. Porque Él, Jesús, ordenó y todo fue creado con el poder de su palabra. Dice la Biblia que todo fue creado por Él y para Él. Jesús da vida con el poder y la autoridad de su palabra. Su palabra es viva y eficaz, que juzga los corazones y es capaz de separar las intenciones y los pensamientos. Su palabra es autoridad manifestada en sabiduría. Vemos que Jesús muestra su autoridad al llamar a sus discípulos, pero Jesús muestra esa autoridad a través de su enseñanza. Pero también, hermanos, Jesús mostró su autoridad ante espíritus inmundos, ante ángeles caídos, ante demonios. Mire lo que dice el versículo 24. En el versículo 24 vemos la respuesta, o más bien, la expresión que tuvieron los demonios al ver a Jesús. Si usted lee, Jesús no interactuó con ellos. Al ver a Jesús, porque había un hombre endemoniado en la sinagoga cuando él estaba enseñando. ¿Y qué le dice este espíritu inmundo? ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a qué? Es decir, que el espíritu, el ángel caído, reconoce el poder y la autoridad de Jesús. ¿Has venido a destruirnos? Porque yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y la autoridad de Jesús en ese momento, acuérdese que Jesús se somete a la voluntad del Padre, ¿verdad? No era el momento de vencerlos. Pero Jesús muestra su autoridad. ¿Cómo muestra su autoridad? Cállate. Cállate y sal de él. Y de hecho lo que les asombró a los que estaban ahí es la autoridad de Jesús de expulsar al demonio. ¿Cómo el demonio le hizo caso? ¿Cómo se quedó callado? Porque, hermanos, Jesús es el Hijo de Dios y Él tiene autoridad sobre todas las cosas creadas. Las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Los demonios reconocen, al ver quién es Jesús, reconocen su poder y su autoridad. Cuidado con esa concepción dualista de la lucha entre el bien y el mal. Si usted tiene cuidado cada vez que vemos a Satanás o a los demonios en una interacción con Jesús o con el Padre, se va a dar cuenta que tanto Satanás y los demonios tienen claro que ellos son criados por Él y por eso le obedecen. Es que no hay una lucha de poder. Es que Jesús es el Hijo de Dios y Él tiene la autoridad. Esta autoridad testifica quién es Él y por eso es un testimonio tan fuerte. ¿Qué es lo que está resaltando Marcos? Versículo 27, y todos asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? Él manda aún a los espíritus inmundos y estos le obedecen. ¿Sí? Porque es el Hijo de Dios.
Y vemos en estas escenas, la última escena, que Jesús muestra la autoridad sobre las enfermedades. Y la suegra de Simón, dice el versículo 30, yacía con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó. ¿Y qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo? La tomó de la mano. Y vemos que Marcos quiere enfatizar que no es una casualidad. No es un caso aislado, excepcional. Marcos quiere enfatizar que Jesús tiene autoridad tanto sobre los demonios como con la enfermedad. Por lo que dice el versículo 33, y toda la ciudad se había amontonado a la puerta. ¿Y qué hacía Jesús? Sanaba a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, pero también, ¿qué hacía con los que estaban en la ciudad? Sacaba a los demonios. Porque Él tiene autoridad sobre las cosas creadas, pero Él tiene autoridad sobre la enfermedad. Para muchos era notoria la autoridad de Jesús. Pero hermanos, una cosa es reconocer la autoridad y otra muy diferente es someterse a la autoridad. Los demonios creen y tiemblan, pero no se someten a la autoridad. Y por eso serán condenados. No basta con reconocer, muchos reconocen la autoridad, pero no todos se someten a la autoridad. Obviamente el primer paso es reconocer la autoridad. Quiero darle un ejemplo para darme a entender en esto. Si usted conduce un vehículo, sabe conducir un vehículo, en teoría tiene que conocer las leyes de tránsito, ¿verdad? De hecho, parte del examen para ver si usted está apto para conducir es una evaluación del conocimiento que tiene de las leyes de tránsito. Sabemos que el semáforo en rojo, ¿qué significa? Detenerse. En amarillo, para algunos es acelere. Según la ley, ¿qué debemos de hacer al ver un semáforo en amarillo? Detenernos. Es decir, todos nosotros que manejamos sabemos la ley de tránsito. La pregunta del millón entonces es, ¿quién de nosotros se detiene cuando ve una luz amarilla? ¿Ve la diferencia entre reconocer la autoridad y someterse a la autoridad? Lo mismo pasa con la persona de Jesús, hermanos. Muchos pueden decir, yo sé que es el Hijo de Dios, yo sé que tiene autoridad, yo sé que su palabra es verdad, pero que le vaya bien. Los demonios creen, pero ellos no se someten. Y aquí comenzamos entonces a pensar en nosotros. Nuestra vida revela una sumisión a la autoridad de Jesús. Porque, hermanos, con estas evidencias no podremos negar que Jesús tiene autoridad, ¿o sí? Ante estas evidencias lo que nos queda es decir y reconocer que Jesús tiene autoridad. Ok, pero entonces preguntémonos, ¿nuestra vida refleja un sometimiento a la autoridad que Jesús tiene? ¿O solo un reconocimiento verbal y quizás religioso? Porque, hermanos, Dios nos llama hoy a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, pero también nos llama a someternos a su autoridad. Y eso me lleva al segundo punto en esta mañana. Si tú reconoces quién es Jesús, si tú reconoces a Jesús como el Hijo de Dios, entonces sometámonos a su autoridad. Y quiero hablar de algunos puntos específicos, hermanos, donde Jesús es Señor para nosotros. Obviamente el primero de ellos, Jesús tiene autoridad en la salvación nuestra. Él es la llave. Él es la llave. Él es quien tiene la autoridad para perdonar pecados. ¿Se recuerdan que los fariseos lo acusaban de ser blasfemo porque él perdonaba pecados? Pero es que Él es el Hijo de Dios y Él tiene usted y yo no tenemos autoridad para perdonar pecados. Pero Jesús sí. Él es el que tiene la llave para el camino hacia Dios. Él tiene la potestad sobre las tinieblas. Él tiene la autoridad sobre la muerte. Él tiene la autoridad sobre el pecado. Él tiene la autoridad sobre la vida.
Solo por medio de la fe en Jesús tú puedes ser salvo. Porque solo Él puede dar salvación. Jesús tiene autoridad para salvarnos del pecado. Porque, y esto, hermanos, tiene una implicación para nosotros. La implicación es que los seres humanos no podemos salvarnos a nosotros mismos. La Biblia muestra al pecado como un señor que somete en esclavitud. Pues nosotros no tenemos la autoridad para decirle al pecado que nos deje, sino todo lo contrario. Él es Señor sobre nuestras vidas. El pecado somete a los hombres. Pero Jesús es más grande en su autoridad y está sobre el pecado. Y Jesús te liberta de la autoridad del pecado sobre tu vida. Y ahora somos libres. Él tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados, pero también tiene la autoridad para limpiarnos de la maldad. Tiene la autoridad para restaurarnos, pasarnos de muerte a vida. Y esto entonces, hermanos, tiene la implicación de que confiemos en Él para la salvación. La salvación no puede estar puesta en una confianza hacia tus méritos. No puede estar puesta en una confianza hacia tus obras. Porque entonces no estás reconociendo el señorío de Jesús sobre la salvación. Y estás queriendo asumir un papel que no te corresponde. Tú no eres Señor sobre la salvación. No debemos apoyarnos en nuestras obras, no debemos apoyarnos en la moralidad, no debemos apoyarnos en la religiosidad. Debemos reconocer que Jesús es Señor sobre la vida y la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. A mí me preocupa mucho, hermanos, cuando un creyente me dice: yo soy cristiano, de verdad, y cuéntame un poco de... No, es que yo nací en un hogar cristiano. Cuando yo escucho eso, para mí es una alerta. Porque el nacer en un hogar cristiano no garantiza a nadie ser cristiano. Porque el que tiene la autoridad para salvarnos es Jesús y necesita recibir un llamado de Jesús. Sígueme. A veces se ve el evangelio como un llamado amoroso, misericordioso, pero que depende de la voluntad humana. Y un texto muy mal entendido y sacado de contexto es: yo estoy a la puerta y llamo. Ábrele la puerta a Jesús. Él es un caballero, Él no te va a tirar la puerta. Hermanos, en primer lugar, ese texto no está escrito para inconversos, porque en el contexto son las palabras que se está hablando a las iglesias. Ese texto es para convertidos, para creyentes. Porque cuando Jesús llama, no espera una respuesta, no va a haber lo voy a pensar. Jesús solo dice: sígueme. Y nosotros dejamos todo por Él, hermanos. Jesús cuando llama, no hay quien pueda resistirse. El llamado al evangelio en realidad no es una invitación, es un mandato. Recordemos cómo Jesús lo presenta. El tiempo se ha cumplido, decía. El reino de Dios se ha acercado. Fíjense el lenguaje de Jesús. El reino se ha acercado. Y te voy a dar un mensaje del rey. ¿Cuál es el mensaje? Arrepiéntete y cree en el evangelio. Usted no ve a Jesús: ay, ¿crees que lo podés considerar? Mira, pero tómate el tiempo. Ya vas a ver que te va a ir bien. Mira, como que si fuera el equipo queriendo ver si se jala el futbolista. Y hay dos equipos que a ver quién lo convence y le ofrece más para que acepte. Tú no debes predicar el evangelio como una invitación. El evangelio es un mandato. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan y que crean. Y la desobediencia a ese mandato es lo que condena. Está sometiendo a su autoridad como Salvador. El reconocimiento genuino del evangelio incluye el vivir bajo el señorío de Cristo, hermanos. No hay cristianos para quienes Jesús es Salvador únicamente. Y Él es Señor de la salvación. Pero Él es nuestro Señor.
Entonces, Él tiene autoridad sobre la salvación, pero estar bajo el señorío de Cristo y someternos al señorío de Cristo implica que Él tiene autoridad sobre nuestra vida. Y hoy el alma posmoderna dice, no lo acepto. Pero es así. Jesús es Señor tanto sobre los que le reconocen como Señor, como los que no le reconocen. Porque un día, hermanos, toda rodilla se doblará de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es Señor para gloria del Padre. Pero la pregunta hoy es si vas a llegar a ese momento, que todos nosotros lo vamos a hacer, pero en ese momento, aunque algunos lo confiesen, no escaparán de la condenación eterna. Pero si tú estás seguro que Jesús te ha llamado y te ha hecho parte de su reino, y te ha salvado, y te ha mostrado su amor, su misericordia y su gracia a través de la salvación, pues entonces es un llamado para nosotros hoy de reconocer que Jesús es Señor de nuestra vida. Nuestra vida le pertenece a Él. Él nos compró por precio, no de plata, ni de oro, ni de cosas corruptibles. Él dio su vida para que tú le pertenezcas a Él. Jesús tiene autoridad no solo para salvarnos, sino para gobernar nuestra vida. Hermanos, entonces, ¿cómo respondemos a eso? No seamos como aquel que reconoce que el semáforo se va a poner en rojo y que tiene que detenerse y que en lugar de detenerse acelera. Vivamos por Él, pero vivamos para Él, hermanos. La forma en que vivimos nuestra paternidad. ¿Tú ejerces tu paternidad y tu maternidad sometido al señorío de Cristo? Porque si lo haces, lo harás conforme a lo que Él te pide como papá, lo que Él te pide como mamá. Si tú eres esposo o esposa, ¿tú estás viviendo tu matrimonio sometido al señorío de Cristo? Porque si es así, entonces tú vas a entender tu rol como hombre y esposo en el hogar. Y te vas a someter a eso. No como una carga, sino entendiendo que es lo mejor para ti, para tu matrimonio y para tu familia. Hermana, ¿tú estás viviendo tu matrimonio en tu matrimonio sometida a Cristo? ¿O estamos asumiendo lo que este mundo nos enseña? No, es que la mujer tiene que ser empoderada, independiente. No necesitamos de los hombres. Qué triste es una cristiana que piense así. Y más deplorable es que lo diga con su boca. ¿Saben por qué? No sé si lo has pensado, pero una cristiana que dice eso, ¿sabes qué está diciendo? Que la iglesia no necesita a Jesús. Que la iglesia es empoderada. Que la iglesia tiene que ser independiente porque yo no necesito a Jesús. Porque quizás no recuerdas que el matrimonio es una representación de la relación de Cristo con la iglesia. Y que la mujer representa a la iglesia. Y cuando la mujer no quiere someterse a su esposo, lo que está diciéndole al mundo es que la iglesia no está dispuesta a someterse al señorío de Cristo. Hermanos, esto significa en la práctica decir Jesús es el Señor de mi vida. ¿Cuántos hemos dicho eso? Jesús es el Señor de mi vida. Entonces eso significa, hermanos, que Él gobierna sobre nosotros. Significa que Él establece la manera en que yo voy a vivir. Significa entonces cómo voy a vivir como esposo, esposa, como hijos, como empleados, como profesionales, como estudiantes, reflejando en nuestro día a día el señorío de Cristo. John Stott en su libro La fe cristiana dice lo siguiente: aceptar a Jesús como Salvador sin someterse a Él como Señor es un concepto incomprensible en el Nuevo Testamento. El discipulado cristiano significa una rendición completa y continua a su autoridad en cada aspecto
de la vida. Hermanos, a Jesús no le podemos decir, haciendo la analogía de nuestra vida como la casa: Jesús, quiero que vengas a mi casa, pero este cuarto está con llave, ahí no puedes entrar. Quédate aquí en la sala, ¿ok? No puedes ir a ningún otro lugar, aquí en la sala, porque Él es Señor, hermanos. Cada área de nuestra vida le pertenece a Él. Cada aliento de vida le pertenece a Él. Cada afecto de nuestro corazón le pertenece a Él. Si Él tiene autoridad, entonces el reconocer esa autoridad implica una obediencia, la cual en el cristianismo no es opcional. Es vivir según la palabra, no según nuestra comodidad o la cultura. Yo te pido que pienses, hermanos, Dios nos está hablando a nosotros hoy. A que no solo reconozcamos que Él tiene autoridad porque es hijo de Dios, sino que vivamos bajo su autoridad. Yo te pido que hoy pienses en tus decisiones, que hoy tú pienses en tus prioridades en tu vida, que hoy pienses en tus conversaciones con otros, que tú pienses hoy en tus relaciones con otros. ¿Está bajo la autoridad, el control de Jesús? ¿O está bajo tu propio control? Bajo tus propios términos. En esta hermosa relación con Cristo, ¿quién pone las condiciones? ¿Tú o Él? Es que, hermanos, nosotros no tenemos ni siquiera la posibilidad de negociar con Jesús. No sé si tú comprendes eso. Él es Señor. Y lo que Él dice, se hace. ¿Sabes qué, Señor? Vamos a hacer algo. Está bien, gracias por mi salvación. Qué rico, no me voy a ir al infierno. Gracias porque me vas a bendecir, me va a ir bien en la vida. Pero ¿sabes qué? Hagamos un trato. Te voy a ir a adorar los domingos, sí, pero voy a esperar que abran el culto de las 11 porque yo me levanto tarde y no funciono bien a las 10, fíjate. Pero te prometo que cuando abran culto a las 11 yo voy. Yo te voy a ofrendar a ti, Señor, pero te voy a ofrendar en especies de este tipo y con esta forma. Y mira, tengo esta merma y eso es lo que te voy a dar. No, hermanos. Hermanos, por eso Jesús, por eso nosotros como iglesia creemos que la adoración a Dios lo hacemos en base a lo que Él pide, porque Él es el Señor de la adoración. Tú y yo no tenemos la autoridad para definir cómo vamos a adorar a Dios. Es Él quien nos dice cómo quiere que le adoremos y nosotros nos sometemos a su autoridad. Si eres esposo, su señorío se manifestará. Y quiero empezar a que pienses en esto, pero también quiero darte algunas, porque yo sé que alguien podría decir, pues sí, pastor, pero ¿cómo en la práctica lo hago? Pues es fácil. El semáforo está en amarillo. ¿Qué tienes que hacer? Vamos a hacer un manual. Es fácil, obedezcamos. Estar sometido al señorío de Cristo es obedecerle. ¿Habrá algo más práctico que eso, hermanos? Pero sí quiero darte algunas ideas de cosas que debes de considerar. Si eres esposo, su señorío se muestra en tu función como esposo cuando tú guías a amar porque amas. Cuando tú como esposo lideras, cuando tú como esposo estás dispuesto a sacrificar de tu comodidad y de tu tiempo para ejercer tu función como esposo. Hermano, requiere esfuerzo escuchar a las espositas. Sí, pero ese esfuerzo más es el que Cristo tiene cuando tú le oras. Y Él lo hace en amor. ¿Me doy a entender? Cristo limpió a su iglesia con el lavamiento de la palabra. Un esposo sometido al señorío de Cristo llevará a su esposa a limpiarla con la palabra constantemente, a recordar la palabra, a animarla con la palabra, a exhortarla con la palabra, a corregirla con la palabra.
Si tú eres esposa, su señorío se mostrará en modelar una actitud de respeto hacia tu esposo. Una actitud de colaboración hacia tu esposo porque tú eres ayuda idónea para él. Una actitud de honra hacia tu esposo. Y aquí no vale, pastor, pero es que usted no lo conoce, él es un cabezón. Por gracia recibimos, de gracia damos. ¿Usted se imagina si Cristo se pensara así? No, me voy a entregar mi vida por este Carlos Leiva. No, hombre, sí, un terco, un gran orgulloso. No, hombre. Si eres hijo, el señorío de Cristo se manifestará a ti en la obediencia, en la honra hacia tus padres. No solo cuando te conviene. No solo cuando estás de acuerdo. Si tú eres un empleado, el señorío de Cristo sobre esa área de tu vida se manifestará en que trabajas como para el Señor y lo haces con integridad y con diligencia. Si tú eres un estudiante, estudiarás con excelencia, no para agradar a tus padres, a los maestros, sino para honrar a aquel que es tu rey. Someternos al señorío de Cristo, hermanos, es vivir cada área de nuestra vida, cada rol que desempeñamos, cada decisión bajo una obediencia y un sometimiento a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de nuestro Rey. Como enseñó, ¿se acuerdan lo que leímos de John Stott? Confesar a Jesús como Salvador sin rendirnos a su señorío es una contradicción bíblica. Si hoy tú dices, yo reconozco a Jesús con su autoridad, eso se verá en cómo tú estás amando a tu familia, cómo hablas en tu trabajo, cómo actúas, cómo usas tu tiempo, cómo usamos nuestros recursos, tiempo, esfuerzo, dinero, los bienes que Dios nos ha dado. Pero también se manifestará en cómo enfrentas el pecado. Porque hermanos, Jesús gobierna también sobre el pecado. Si Jesús gobierna sobre mi vida, entonces yo constantemente voy a Él para someter el pecado. No me voy a entregar al pecado. De hecho, Pablo le llama, ¿se recuerda cómo le llama a los Gálatas? Insensatos, que es una forma suave de lo que realmente les dice. ¿Van a comenzar en el espíritu y van a terminar en la carne? Jesús gobierna sobre el pecado y nos libró. Pero hermanos, debemos reconocer también esa autoridad en nuestra vida a través del llamado que Él te ha hecho. Tú ya no decides qué vas a hacer, porque tu vida le pertenece a Jesús. Debemos recordar la autoridad de Jesús en nuestro llamamiento. Él nos llamó a ser discípulos. ¿Se recuerdan cuando llama a sus discípulos? Que eran pescadores. ¿Qué les dijo? Yo les haré pescadores de hombres. Él nos ha llamado a servirle a Él. Él nos ha llamado a cumplir una misión que Él nos ha delegado y esa misión es ir y hacer discípulos. No se vale decir Jesús es Señor de mi vida y que no nos importe hacer discípulos, ser discípulos de Jesús y hacer discípulos a otros. Eso no se vale. Decir Jesús es el Señor de mi vida y que no me importe predicarle el Evangelio a otros, eso no se vale, hermanos. Somos llamados a proclamar el Evangelio tanto a creyentes como a no creyentes. Somos llamados a recordarnos mutuamente. Tenemos un llamado a proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo. Pero hermanos, ese llamado no solo es a servirle. ¿Sabes que ese llamado incluye un propósito para tu vida? Hay un libro cristiano bastante famoso, que fue un bestseller a nivel mundial, que lo compraron no solo cristianos, sino no cristianos. Una vida con, creo que todos lo hemos leído. ¿Saben por qué fue un bestseller? Porque los seres humanos andamos buscando un propósito, porque el pecado nos roba el propósito real por el que fuimos creados. Pero Jesús te ha llamado y Él es Señor y Él te devuelve un propósito. Y ese propósito es glorificar a Dios y disfrutar de la relación con Dios.
Todos nosotros somos llamados bajo el señorío de Cristo a glorificar a Dios, a vivir por Él, a trabajar por Él. ¿Pero para qué? Para su gloria, para que Él sea exaltado. Su Santo Espíritu y su palabra obran constantemente en nosotros para que ese señorío nos devuelva constantemente el propósito y nos recuerde. Hoy, hermanos, hoy Dios te está recordando tu propósito. El propósito de la vida de un hombre no es acumular bienes, porque la vida de los hombres no consiste en la cantidad de bienes que posee. El propósito de la vida de los hombres no es criar buenos hijos. El propósito de la vida de los hombres no es construir grandes ciudades. Los seres humanos fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Y si Jesús es el Señor de tu vida, Él te devuelve ese propósito, disfruta de Él. Hermanos, quisiera a nivel de resumen recordar algunas verdades que he mencionado hoy. Si Él nos gobierna, ese gobierno se reflejará en un carácter que día a día crece en la obediencia al Señor. Estar bajo el señorío de Cristo implica que nuestras acciones en nuestra familia, trabajo, estudios son actos de adoración a Él. Los vemos así. El someterse al señorío es vivir en comunión íntima con Jesús, no solo en una formalidad religiosa. El estar sometidos bajo el señorío de Cristo se refleja en cada decisión de nuestra vida. Se refleja en la forma como tratamos a nuestras familias, cómo trabajamos, cómo reflejamos el carácter de Cristo en nuestra vida, en el día a día. No basta con creer y adorar. Tu rutina, tus relaciones deben de someterse a la autoridad. Porque tú puedes adorar a Dios en rebeldía y esa adoración no será aceptable delante de Él. La autoridad de Jesús en las circunstancias es algo que también tenemos que reconocer. Hermanos, ¿qué implica someternos al señorío? He mencionado y voy a recordar, reconocer que Él es el Señor de la salvación. Reconocer que Él es el Señor de nuestra vida. Y al reconocer que Él es el Señor de nuestra vida implica que nos sometemos a su autoridad en obediencia. Implica que Él nos ha llamado Él determina el propósito de nuestra vida, que es glorificar a Dios, pero Él nos ha llamado para servirle a Él. Y no solamente basta reconocer el señorío de Cristo sobre la salvación, sobre tu vida, sino también sobre las circunstancias. Hermanos, si nosotros reconociéramos el señorío de Cristo sobre las circunstancias en la práctica, menguaría mucho nuestro afán, menguaría mucho nuestra preocupación. Muchos temores se disiparían. Porque cuando reconocemos que Jesús es el Señor sobre las circunstancias, y aunque parezca que el mundo está descontrolado, más bien que no tiene control, y yo sé que hoy podemos decir, el mundo está loco y está peor que nunca, está desbordado, pero Jesús tiene la autoridad, hermanos. Jesús gobierna sobre la maldad. Cuando la enfermedad toque a tu puerta y tú reconoces la autoridad de Jesús sobre las circunstancias, tú puedes descansar en Él. Tú reconoces el señorío y ¿saben qué es lo hermoso, hermanos? Que el señorío de Jesús transforma nuestras circunstancias, inclusive cuando la aflicción llega a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque aún en medio de las circunstancias difíciles tú puedes experimentar y disfrutar de la gracia de Dios. Porque Él es Señor y es un buen Señor. Es el mejor Señor que podemos tener. Evitemos entonces querer controlar las situaciones. Evitemos querer controlar. No tengamos temor, confiemos en Él.
Amada iglesia, Marcos ante sus pruebas no nos deja indiferentes. Creo que el llamado para nosotros es claro. Jesús no vino simplemente a darte un ejemplo de vida que seguir. Jesús vino a mostrarse con su autoridad como el Hijo de Dios. Y Él como el Hijo de Dios puede llamar, enseñar, sanar, liberar y sobre todo reinar sobre todo. Hoy mismo Jesús te sigue diciendo, sígueme. Hoy mismo Jesús te sigue diciendo, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús hoy sigue gobernando y Él quiere gobernar tu vida, tu mente, tus decisiones, tus afectos. No basta con reconocer que Jesús tiene autoridad, hermanos. Él demanda que nos sometamos a su autoridad. Ven a Él. Ven a Él. Hermanos, reconozcamos a Jesús como el Hijo de Dios y sometámonos a su autoridad. Vamos a orar.